3 historias de terror real en fincas. Nunca creerás lo que aconteció a medianoche. Las familias campesinas se reunían alrededor de la fogata, su luz temblorosa iluminaba sus rostros preocupados. Había algo en la brisa nocturna, un susurro que encrespaba el vello de la piel. En la lejana finca de los Mendoza, una sombra se movía entre los arbustos, guiando a Juanito, un niño de apenas 10 años, hacia su peor pesadilla. Al caer la oscuridad, el aire se llenaba de un silencio ominoso, solo interrumpido por susurros escalofriantes: no te acerques a la casa. La finca, con su antigua estructura de madera desgastada, parecía estar viva. Los muros crujían como si respiraran, y las ventanas, siempre cerradas, parecían observar. Esa noche, la abuela de Juanito había sentido un escalofrío en su pecho, como si presintiera que algo oscuro acechaba. La llamada del espíritu, murmuraban los vecinos, una historia que revivía un terror ancestral. Cuando el reloj marcó la medianoche, un grito desgarrador resonó desde el interior de la finca, helando la sangre de todos los que lo escucharon. Mientras los adultos se hacían los valientes, los niños cubrían sus ojos, incapaces de enfrentar lo desconocido. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y curiosidad, algunos afirmaban haber visto luces extrañas titilando en la lejanía. Eran espíritus, decían, buscando venganza. La adrenalina corría en sus venas, ¿sería verdad? Había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, da un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las historias se fueron entrelazando mientras la noche avanzaba. Un grito se ahogó, luego otro. Pero uno fue diferente. Este vino de la vieja lechería, un lugar embrujado según las leyendas. Allí, donde la leche nunca se cuajaba porque, decían, había un niño atrapado entre dos mundos. ¿Qué había sucedido en realidad en medio de la oscuridad? ¿Quiénes eran esos espíritus que regresaban? La fogata comenzó a apagarse, y los murmullos se hicieron más intensos, como si algo estuviera cerca, acechando en la penumbra, esperando el momento exacto para revelarse. ¿Quién se atrevería a investigar y descubrir los secretos ocultos en la finca de los Mendoza? La brisa helada soplaba con más fuerza, trayendo consigo un eco de risas infantiles que resonaban en la lejanía. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, haciendo que los murmuros de las familias se apagaran lentamente. Todos miraban hacia la finca de los Mendoza, donde esas risas parecían cobrar vida propia. ¿Escucharon eso?, susurró doña Clara, la anciana del pueblo, enfocando su mirada hacia las sombras que danzaban en las ventanas opacas. Juanito, incapaz de contener su curiosidad, dio un paso adelante. El miedo se retorcía en sus entrañas, pero había algo más, el deseo de averiguar qué había tras esos susurros. Sin embargo, la advertencia de su abuela resonaba en su mente: no te acerques a la casa. Pero la llamada era irresistible, como un canto de sirena. A medida que avanzaba, las risas parecieron convertirse en susurros desesperados. Decidido, Juanito se adentró en la oscuridad, justificado por su valor y la necesidad de enfrentar lo desconocido. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, mientras que el silencio envolvía cada rincón en una opaca capa de incertidumbre. Las sombras de la finca parecían acercarse, como si quisieran atrapar al niño. De repente, una puerta chirrió bajo el peso del tiempo, y el corazón de Juanito se detuvo un instante. Juanito, una voz familiar cortó el aire como un cuchillo. Era su prima, Lucía, que lo había seguido a hurtadillas, incapaz de quedarse atrás. No debiste venir aquí. Esto no es un juego. Sus ojos brillaban con terror. Pero ya no había vuelta atrás. Los dos niños, unidos por un hilo de valentía y temor, decidieron seguir adelante. Mientras se acercaban más a la casa, una sombra se proyectó ante ellos. Era alta, delgada, parecida a un hombre, pero con movimientos que no parecían de este mundo. ¿Quién va?, preguntó una voz ronca y distante, que parecía provenir de las profundidades de la casa. Juanito y Lucía intercambiaron miradas, el pánico reflejado en sus ojos.
¿Quién era esa figura? Era uno de los espíritus que rondaban la finca. Un grito desgarrador emergió de la lechería nuevamente, llevándolos a paralizarse. Debemos irnos, dijo Lucía, agarrando la mano de Juanito con fuerza. Pero un impulso primitivo hizo que él permaneciera en su lugar. No, hay algo aquí. Necesitamos entender, murmuró, aunque su voz temblaba. Las luces comenzaron a parpadear en la lechería, figuras etéreas aparecieron entre los botes de leche vacíos, sus rostros de tristeza se reflejaban en la tenue luz. Libéranos, le dijeron a Juanito, estirando sus manos como si pidieran ayuda. Era la visión de un niño atrapado, una historia de dolor y venganza. Juanito, ven, la voz de Lucía lo sacó de su trance. De repente, un eco profundo resonó desde el interior de la finca, como un lamento que parecía retumbar en sus huesos. Sin pensarlo más, Juanito corrió hacia atrás, hacia la seguridad de la fogata. Lucía siguió detrás, aunque el eco de aquellos llamados aún lo perseguía. Al llegar, el grupo de adultos miró con horror a los niños, pero no había tiempo para explicaciones. Las luces en la lechería estallaron en una explosión de colores. Algo estaba sucediendo. La sombra que habían visto se movía entre la oscuridad, acercándose a ellos. El latido de sus corazones se aceleró mientras todos los ojos daban un vistazo a la finca, donde el grito de niños se entremezclaba con el viento ululante. ¿Qué oscuro secreto guardaban los Mendoza? ¿Y qué sucedería si no descubrían la verdad? Mientras la fogata chisporroteaba, un objeto cayó al suelo, un viejo diario desgastado que se había arrastrado del interior de la casa, como si estuviera lanzando un reto. Ahora sí, nadie puede ignorar lo que tiene dentro, murmuró Juanito, su mirada fija en el diario. ¿Qué secretos revelaría ese diario? ¿Era un mensaje de aviso, o la clave para liberar a los espíritus atrapados? El misterio apenas comenzaba a desenredarse. La fogata chisporroteó, lanzando llamas que danzaban como sombras inquietas. Juanito se agachó para recoger el diario del suelo, sintiendo su aliento entrecortarse de ansiedad. Sus manos temblaban. La cubierta estaba polvorienta, descolorida, una mezcla de papel viejo y algo más oscuro, como si la historia que contenía estuviera sellada por el miedo. «Juanito, no lo toques», gritó Lucía, sus ojos llenos de terror. «¿Y si algo malo sucede?» Pero él, empujado por la curiosidad, lo abrió. Las páginas crujieron como si despertaran de un largo sueño, dejando escapar un aliento pesado, cargado de secretos olvidados. Las letras estaban escritas a mano, torcidas y temblorosas, como si la persona que las había escrito estuviera bajo un gran estrés. La noche del lamento, comenzó el primer relato, y Juanito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un testimonio de angustia, donde un niño atrapado en la finca clamaba por ayuda, enfrentando algo que no podía comprender. Cada luna llena despierta las almas que habitan en este lugar, decía la escritura. Se alimentan de la tristeza de los que quedan atrás. Las palabras parecían gritar desde el papel, resonando con aquella risa distante de antes, ahora como un eco retumbante. Juanito, basta. Vamos a casa, insistió Lucía, pero él estaba atrapado en la historia que desdoblaba ante sus ojos. La noche era la misma que había vivido, la misma donde su primo había desaparecido hace años. El pánico lo invadió, pero la necesidad de saber más lo mantuvo en su sitio. De pronto, la oscuridad se aglutinó. Algo entre las sombras se movió, una figura alta que no podía ser humano. ¿Por qué no han liberado a los nuestros?, resonó la voz temblorosa de un alma atrapada, y el aire se volvió helado. Los adultos, observando con creciente inquietud, comenzaron a murmurar entre ellos. «Debemos irnos antes de que sea tarde», dijo doña Clara, temiendo por el destino de quienes seguían en la finca. Pero Juanito, obsesionado con la verdad, apenas escuchaba. Sus ojos se mantenían fijos en el diario, su mente un torbellino de preguntas. «Libérales», murmuró el viento, y por un instante, todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Era como si las almas no estuvieran pidiendo ayuda, sino reclamando su venganza por el dolor que habían soportado. El viento aullaba con fuerza, la fogata parpadeaba, y la risa lejana se transformó rápidamente en llanto. Lucía, presa del miedo, tomó la decisión de numéricamente alejarse de aquel abismo perturbador, pero Juanito sentía que no podría marcharse sin descubrir la verdad detrás de aquel misterio. «Apresúrate, Juanito, o lo lamentaremos», advirtió Lucía, un nudo en su garganta. No sabemos lo que está al acecho. Pero él pulsaba por más,
por entender cómo esos niños vagaban eternamente entre la luz de la finca y la oscuridad del olvido. De repente, la sombra se acercó, su forma se definió más y más, hasta que una figura infantil surgió desde la nada, con ojos inexpresivos que reflejaban mil angustias. Era como si todo el sufrimiento del mundo se concentrara en aquel pequeño rostro ausente. ¿Me ayudarás?, preguntó con un hilo de voz. Los corazones de todos se detuvieron. ¿Podrían ellos ser los salvadores de las almas atrapadas? La decisión estaba frente a Juanito, pero al mismo tiempo, un poderoso miedo lo mantenía inmovilizado. «¡Vamos!», gritó Lucía, tomando el diario y apartándolo de sus manos. Pero ya era demasiado tarde, la conexión había sido establecida, y el eco de los llamados resonaba en cada rincón. Las almas no solo ansiaban liberación, sino también venganza, y ellos habían cruzado la línea de lo prohibido. Mientras la noche se tornaba más fría y las luces de la finca parpadeaban intensamente, el destino de los niños pendía de un hilo. La bruma se espesaba, y el aire se llenó de promesas y amenazas. ¿Qué verdad revelaría el diario? ¿Estaban realmente listos para enfrentar el terror que se había gestado a sus espaldas? El clamor de almas desafortunadas resonaba como un eco que amenazaba con engullirlos. Todo era un juego peligroso, y en aquel momento, el futuro de los Mendoza y su propia humanidad estaban en la balanza. ¿Podrían ellos convertirse en héroes o sucumbir ante el horror? Una sombra alargada se deslizó por el suelo, vislumbrando lo que venía. La noche solo estaba comenzando. La figura infantil quedó ahí, inmóvil, como un espectro entre las llamas. Los ojos del niño parecían mirar directamente al alma de Juanito. ¿Por qué no has hecho nada?, volvió a preguntar, su voz resonando como si las palabras tuvieran peso. La tensión era palpable, y cada palpitar del corazón de Juanito latía con la angustia de su primo desaparecido. «No podemos ayudar», gritó Lucía, sus brazos entrelazándose en un intento de protegerse. «No sabemos cómo». Pero la verdad era que ella también sentía la llamada, la necesidad de intentar hacer algo, aunque fuera una lucha inútil contra el tiempo. El niño espectral extendió una mano hacia Juanito, su piel traslúcida brillaba bajo la luz del fuego. «Ellos me ayudaron», susurró, mientras el viento arrastraba un eco a su alrededor. «Nosotros solo queremos ser liberados». Las miradas de los adultos estaban fijas en el papel derrumbado en las manos de Lucía. Lo que había comenzado como una curiosidad se tornaba ahora en un peso que ninguno podía ignorar. Juanito, acorralado entre el deseo de saber más y el miedo a lo desconocido, dio un paso adelante. «¿Qué es lo que quieren?». Su voz era apenas un murmullo. Las llamas crepitaban con fuerza, pareciendo contestar a su pregunta con un estallido de calor. «Almas, de quienes nunca debieron estar aquí», dijo el niño. Una oleada de frío recorrió a Juanito, como si la sombra del pasado lo envolviera. Sin saber cómo, sentía que el peso de las almas perdidas caía pesadamente sobre sus hombros. Esta no era una simple historia, era una advertencia. «Sabes que no puedes confiar en ellos», interrumpió la voz de un anciano que había estado observando en silencio desde el borde de la fogata. Su rostro estaba surcado por arrugas, lleno de sabiduría y temor. «La noche del lamento ya ha cobrado demasiadas vidas. Debemos irnos», pero ¿quién iba a irse ahora, cuando el misterio estaba tan cerca de ser revelado? Sin poder evitarlo, Juanito se sintió atraído por la figura que lo llamaba. «Si nos haces daño, jamás tendrás paz», resonó de repente la voz del niño, una advertencia pesadilla que se apoderó de su mente. Lucía, en un intento desesperado de romper la conexión, levantó el diario con fuerza. «Debemos leerlo. Quizás haya algo en esto que nos ayude a entender». Al abrir una de las páginas al azar, una ráfaga de viento helado recorrió el lugar, como si las almas atrapadas protestaran. Las palabras comenzaron a brillar, revelando secretos ocultos en letras apenas visibles. «Cada luna llena trae consigo el eco de un grito ahogado», leyó Lucía en voz alta. «Si no se libera a los atrapados, el ciclo se repetirá, tomando más almas en la penumbra». Al pronunciar «más almas», las llamas de la fogata se extinguieron de golpe, dejándolos rodeados por la oscuridad. «Juanito», gritó Lucía, aferrándose a su brazo. «Tienen que dejarnos ir». Pero era tarde, la oscuridad se sentía viva, palpitante. Se escucharon murmullos, susurros y risas lejanas que giraban alrededor de ellos, demandando respuestas, reclamando justicia. Las sombras danzaban como un torbellino, alrededor de los niños y adultos ahora paralizados.
Debemos decidir, agregó el anciano, su voz firme pero helada. Liberar o ser liberados. Juanito sintió el sudor en su frente, una presión inaguantable le nublaba el juicio. ¿Qué liberarían? ¿Y a quién? Las almas de los niños estaban atrapadas en la penumbra, deseando libertad, pero ¿a qué costo? Mientras la tensión alcanzaba un clímax, el viento sopló de forma casi violenta y Juanito cerró los ojos, sintiendo el inconfundible roce de muchas manos etéreas estirándose hacia él. Se sintió elevado entre ellos, rozando el abismo del pasado lleno de dolor y promesas sin cumplir. Un grito silencioso llenó la noche, y, en medio del caos, una voz resonó. «Tú te atreverás a salvarnos». Las palabras cortaban como un cuchillo, y en ese instante, Juanito supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Ahora, en ese instante de elección, preguntándose si estaban listos para afrontar lo que vendría, el futuro parecía un camino oscuro e incierto que amenazaba con engullirlos a todos. Pero la pregunta principal flotaba en el aire, pesada como una tormenta en el horizonte: ¿cuántas almas más tendrían que estar dispuestas a sacrificar para liberar a los que no debían haber sido olvidados? Una ráfaga de viento helado envolvió a Juanito, y el eco de los lamentos le penetró en la piel como garras afiladas. Lucía, aún aferrada a su brazo, respiraba rápidamente, sus ojos llenos de pánico mientras giraba en busca de respuestas en la oscuridad. El anciano, con su rostro de líneas marcadas por el sufrimiento, se adelantó, levantando ambas manos como si protegiera a los niños de la tormenta de sombras que se agitaba a su alrededor. «No deberías haber hecho eso», gritó, mirando al diario que aún brillaba tenuemente en las manos de Lucía. «Las palabras están llenas de poder, y esto es lo que han venido a reclamar». El niño espectral se acercó, sus ojos resplandecían con una desesperación inquietante. «No hay tiempo que perder, debes entender que nuestra liberación está atada a una historia olvidada», susurró. «Las almas que vagan aquí sin descanso están llenas de dolor. Hubo un pacto, un deseo de venganza, y son justas por sus sufrimientos». Las llamas lejanas parecían reavivarse, danzando con furia al ritmo de las emociones que latían en el aire. Juanito sintió como el miedo lo invadía, haciendo que su estómago se retorciera. Pero había algo más, un impulso de determinación que se agazapaba en su interior como un tigre a punto de saltar. «¿Cómo liberarlos?», preguntó, su voz aún temblorosa, pero cargada de un nuevo significado. «¿Qué tenemos que hacer? Debes llevar la verdad a la luz, antes de que el próximo amanecer los desposea para siempre. Pero no lo hacer fácil. La luna llena trae consigo nuevas víctimas», explicó el niño, sus palabras en un entrelazado de dulzura y tristeza. Los murmullos a su alrededor comenzaron a hacerse más intensos. Los adultos se miraban entre sí, escudriñando el fondo de sus corazones, dudando de los pasos a seguir. En ese momento, las sombras se agruparon en formas grotescas, asegurándose de que entendieran la amenaza latente en sus decisiones. «Si actúas sin pensar, si el miedo tiñe tu corazón, estarás firmando su condena», advirtió el anciano. «El ciclo se alimenta del temor y el error. Te suplico que no te dejes llevar por la condena del oscuro ritual». Un silencio pesado cayó entre ellos, lleno de preguntas que colisionaban en la mente de Juanito. Almas atrapadas ansiaban libertad, ¿pero a qué precio? ¿Sería esta una salvación, o simplemente otro sacrificio en una larga lista de horror? «¿Tú realmente lo harás?», inquirió el niño, mirando a Juanito con un brillo de desesperación. Mientras la fría bruma comenzaba a asomarse, Lucía dio un paso al frente, decidida. «Sí. ¿Qué debemos hacer?». Su voz resonó con una valentía que incluso sorprendió a Juanito. Un ritual, la voz del espectro acompañó el sonido de su niñez rota. «Debéis recordar lo que nos ató aquí. La sangre de los inocentes debe caer para romper el ciclo». Juanito sintió como su corazón se congelaba. La idea de una ofrenda dejó un sabor amargo en su boca. «No. No podemos hacer eso», gritó Juanito, las palabras salieron como un grito de su ser. «Hay otra manera». Entonces, de la nada, un grito desgarrador rompió el silencio, como un eco de la tragedia. Las sombras se intensificaron, y una figura emergió de la penumbra, con ojos llenos de furia, un alma antigua que había esperado su momento. «Tienes que decidirte, niño», dijo con voz desgarradora. «Este es tu momento de elegir. Elige sabiamente». Los dos mundos comenzaron a chocar, el tiempo parecía detenerse. Cada alma presente, cada espectro sin descanso, esperaban con una urgencia palpable.
Las luces del pasado y del presente estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría todo. Los ojos de Juanito se abrieron como platos mientras la figura comenzaba a acercarse lentamente, su rostro un reflejo de cuanto había perdido. El rugido del viento y los lamentos todos se fundían en una alarmante sinfonía que le advertía: lo que decida ahora podrá desencadenar maremotos de dolor o una luz olvidada. Con el rezarle de muchas almas vibrando en su pecho, él se sintió al borde de un precipicio, donde la decisión del mañana pendía de un hilo. Y, en ese instante, él solo podía preguntarse, ¿sería una redención o una condena? Las sombras estaban a su alrededor, esperando el juicio. La pregunta flotaba en el aire, dejando un peso tan denso como la noche misma. ¿Estaría Juanito dispuesto a sacrificarlo todo por el futuro de almas olvidadas? Juanito se sintió como un náufrago en un océano de incertidumbres. Las sombras giraban a su alrededor, como si tuvieran vida propia, devorando la luz de la llama titilante que iluminaba el rostro de Lucía. La angustia de la situación lo aprisionaba, y su mente no podía dejar de girar en torno a la idea de sacrificar lo que quedaba de su infancia. ¿Era realmente el destino de aquellos espíritus atormentados más importante que el suyo? Juanito, la voz de Lucía rompió el hechizo, sus ojos suplicantes clamaban por una respuesta. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos aquí atrapados por siempre. Ella tenía razón, pero ¿qué acción podría ser la correcta? La angustia se apoderó de él mientras los murmullos de las almas perdidas se convertían en un coro desgarrador que resonaba en su corazón. Recuerda, la sangre de los inocentes, repitió el niño espectral, su voz se volvió cada vez más etérea, como si la desesperanza lo estuviera consumiendo. Es la única manera de romper el ciclo. Debes elegir. De repente, ese mismo instante de decisión se convertía en un laberinto espinoso, donde el temor y la esperanza se entrelazaban en un baile macabro. Un temblor recorrió la tierra bajo sus pies, como si el mismo suelo estuviera atrapado en la misma lucha que él. El anciano, con su rostro demacrado, cerró los ojos y murmuró una oración que Juanito no alcanzó a comprender, pero que le infundió una sensación de calidez. Las sombras, sintiendo la intensidad de la decisión, comenzaron a reestructurarse en formas más definidas. Caras desgarradas por el sufrimiento emergieron de la oscuridad, sus ojos fijos en Juanito. «Ayúdanos», clamaron unidas, pero el eco de su dolor solo agudizaba la punzada en su pecho. «No podemos», gritó Lucía, su determinación chisporroteando frente a la ola de terror que inundaba el lugar. «Debe haber otra forma. No hay que sacrificar a nadie». Juanito sintió como la fuerza de su amiga lo aferraba, recordándole que la verdadera valentía no solo radica en hacer sacrificios, sino en encontrar salvación sin daño. No hay tiempo. La figura de la sombra se acercó peligrosamente, su voz se convertía en un rasguño helado. «Se acerca la luna llena. Vuestras acciones deben ser rápidas». Desesperado, Juanito se acordó de algo que había leído en el diario. Un pasaje que hablaba sobre un antiguo hechizo. ¿Podría funcionarle? ¿Y sí? Titubeó. ¿Y si encontramos una manera de liberar a las almas sin la ofrenda de sangre? El niño espectral pareció titubear, su imagen cortada por dudas. Pero el anciano interrumpió: la liberación debe ser completa. La verdad debe ser dicha. Los murmullos de los espectros aumentaron en una cacofonía que le daba forma al terror. El niño se acercó un poco más. La verdad puede ser la llave o el candado. Puede liberar sus almas o encadenarlas para siempre. Déjate guiar por el amor que hay en ti. Juventud, miedo y desesperación cabalgaban en su corazón. ¿Sería capaz de conjurar la verdad que liberaría a las almas sin destrozar lo poco que quedaba de su propia inocencia? Las sombras se agolpaban, sus ojos persiguiéndolo con desesperación, y si fallaba, un profundo silencio sobrevino cuando Juanito levantó su voz, cadena de emociones presionando sus palabras hacia afuera. Las almas deben contar su historia, deben ser escuchadas. Su voz resonó en el vacío, y en ese momento, todo el peso del entorno giró en torno a él. La bruma comenzó a moverse, como si cada sombra intentara acercarse más. Ahora, un nuevo dilema surgía, un nuevo camino que requería valor. ¿Sería Juanito capaz de soportar la carga de la verdad y liberarlas sin causar más daño? De nuevo, la decisión lo acechaba, envolviendo su ser en un torbellino de incertidumbre. Las sombras resonaban en espera y él estaba al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Podría un solo acto de valentía ser un faro de esperanza, o solo conduciría a una noche más oscura? La luna comenzaba a asomarse, y el tiempo se estaba agotando. ¿Qué historia liberará al alma de los perdidos?
La luna llena se alzaba en el cielo, desbordando su luz plateada sobre el escenario de angustia donde Juanito y Lucía se encontraban atrapados. Mientras las sombras se agolpaban, las caras hambrientas de almas en pena parecían moverse, como si esperaran a que él les revelara la clave para su libertad. «Habla, Juanito», instó Lucía, tomando su mano con firmeza. «Estás a punto de romper el silencio que les pesa. No los dejes caer nuevamente en la oscuridad». Pero la presión de aquella exigencia lo hacía temblar. En su mente, él sabía que debía evocar la verdad, pero los fragmentos de historias perdidas chocaban entre sí, como olas en un mar de emociones. Cada alma tenía su propio relato, su razón de estar ahí. El niño espectral se acercó nuevamente, sus ojos, espejos de sufrimiento, lo observaban con expectativa. «Solo tú puedes darles voz. Recuerda, la verdad puede liberarlos, pero, ¿serás capaz de soportar lo que se desencadene?». Juanito respiró hondo y luego, con una voz temblorosa, comenzó a hablar. «Vuestra historia necesita ser contada. Estuvimos aquí antes, vi cómo su dolor me atravesaba. El anciano que vigila sufrió cada lágrima que ustedes derramaron». Las sombras comenzaron a agitarse, algunas parecían desperezarse, mientras otras permanecían quietas, como si estuvieran esperando un golpe mortal. «Soy inocente», dijo un espíritu, su voz temblaba con la fragilidad del eco de la esperanza. «Pero el odio me arrastró. Me encerraron en este ciclo eterno, sin poder compartir mi verdad. La soledad fue mi aliada y mi prisión. ¿Crees que puedes liberarnos?». Los murmullos se transformaron en un grito unificado. «¡Libéranos! Somos seres de luz, condenados a ser oscuridad». La intensidad del clamor resonó en Juanito, provocando en su pecho una mezcla entre compasión y miedo. Lucía, incapaz de lidiar con la presión, gritó: «No tienen que quedarse aquí. La verdad está viva. El amor puede romper cadenas». Sin embargo, su aliento se desvanecía mientras los murmullos de las almas se convertían en un llanto desgarrador, todo en él se sacudía. Recordó historias de su infancia, relatos de valentía y pérdidas, como los ancianos de su familia le habían enseñado a enfrentar su miedo. «Esta es una historia que no solo es suya», dijo, mirando a Lucía. «Es la nuestra, de cada niño que se atreve a soñar. Antes de avanzar, debemos ofrecer parte de nuestras propias sombras». Las caras espectrales comenzaron a acercarse, esperanzadas, mientras una bruma se formó alrededor de Juanito. «No se puede liberar a otros sin ofrecer algo a cambio», murmuró el anciano, con voz profundamente resonante. «No es solo su dolor, es su verdad, sus recuerdos, la esencia del que eran antes». Lucía, con lágrimas en los ojos, escuchó esas palabras y entendió. «Estamos dispuestos a arriesgarlo todo, Juanito. No dejemos que el miedo nos detenga. Encontraremos la forma de ayudarles». La conexión entre ellos se hacía más fuerte, como un puente que unía sus almas para llevar el peso de aquellos tormentos y transformar el dolor en luz. Juanito, con el corazón latiendo desbocado, finalmente se dio cuenta de que debía ser él quien hablara, el que pudiera enjuagar años de sufrimiento. «Soy Juanito, y les contaré lo que nunca se atrevieron a expresar». Las sombras, atentas, se inclinaban hacia él. Pero antes de que comenzara a relatar su verdad, una ráfaga de viento gélido interrumpió su momento. Una risa burlona resonó a su alrededor, distorsionando su propósito. «No tan rápido, niños», dijo una voz profunda que emanaba de la oscuridad misma. «Algunos secretos están mejor guardados. ¿Qué pasará si la verdad no es lo que esperaban?». El terror invadió el aire y el eco de aquellas palabras resonó con fuerza. ¿Qué misterio se escondía en la verdad? ¿Podrían manejar las consecuencias de descubrir algo que tal vez no querían saber? La luna, alta y brillante, observaba el conflicto inminente. Juanito sintió que el tiempo comenzaba a escabullirse entre sus dedos. ¿Podría enfrentarse a la verdad sin temer a la oscuridad que traerá consigo? La lucha apenas comenzaba, y la salida a la luz estaba envuelta en niebla. ¿Qué revelaciones podrían surgir de la profundidad del terror? Las sombras se agitaron aún más, como si un viento susurrante recorriese sus formas incorpóreas. La risa burlona se desvanecía, pero su eco, como una serpiente que se enrosca en el abdomen, dejaba una inquietud profunda en la atmósfera. Juanito sintió que el aliento se le cortaba, el miedo acechando con cada latido de su corazón. «¿Qué sabes tú de nosotros?», gritó con valentía, sintiendo como su voz se llenaba de la energía del desafío.
La bruma se espesó, envolviéndolo en un abrazo frío y escalofriante. No puedes detenernos. Estamos aquí para liberar a estas almas. Un silencio abrupto dominó el aire, como si la luna misma hubiera contenido la respiración. Las sombras aguardaban, expectantes, y el anciano flotante seguía observando con una intensidad que traspasaba la línea entre lo divino y lo siniestro. La voz burlona regresó, ahora resonando con un tono matizado de curiosidad. ¿De verdad creéis que la verdad puede ser un alivio? A veces, saber lo que una vez hemos enterrado es la carga más pesada. Lucía se adelantó, su rostro decidido iluminado por la pálida luz. ¿Qué es lo que temes, viejo espectro? La verdad es un regalo. Puede sanar las heridas más profundas si tenemos el valor de enfrentarla. Si tú no lo haces, ¿cuándo lo harás? Las palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado, causando un murmullo de inquietud entre las almas. Juanito notó que su entorno empezaba a oscilar entre la luz y la oscuridad, cada palpitación del corazón golpeando con fuerza. La conexión palpable entre él y Lucía se convirtió en un ancla, empujándolo hacia adelante. Muy bien, dijo la voz sombría con una risa amarga. Adelante. Si realmente queréis buscar la verdad, debéis estar preparados para el costo. Algunas historias se convierten en tortura al ser reveladas. A medida que Juanito comenzó a hablar sobre los recuerdos de aquellos que habían sido olvidados, las sombras comenzaron a girar, como una tormenta en el mar, resonando y vibrando en sintonía con sus palabras. Habló de traiciones, de amores perdidos y promesas nunca cumplidas. Por cada palabra que pronunciaba, el aire se volvía más denso, y el llanto de las almas se mezclaba con su voz, formando un coro de dolor compartido. Soy yo, Juanito, quien se atreve a contar lo que muchos desearían mantener en el olvido. Los traumas se entrelazan, esas cicatrices que apenas pueden sanar. Pero también hay luz, hay esperanza. De repente, la atmósfera dio un giro drástico. Un rayo de luz atravesó la bruma, haciendo que las sombras retrocedieran, gritando en un lamento desgarrador. No. No hables de nosotros. No traigas a la luz lo que ya hemos tratado de ocultar. La fuerza de su verdad provocó un temblor en el suelo, y la luna brillante pareció dificultar su propia luz, titilando como si luchara por contener lo que se avecinaba. Lucía sintió que la energía en el aire se transformaba en un torbellino que amenazaba con arrastrarlos a una oscuridad aún más profunda. Juanito emergió, decidido a continuar, pero el anciano ganó protagonismo, una Valpurgis que elevó su voz como un trueno. ¿Te atreverás a abrir esos antiguos capítulos? Cada historia lleva consigo una maldición. Piénsalo, pequeño, y considera el destino que acecha en la sombra de cada revelación. El terror y la ansiedad se entrelazaban en su corazón. Las palabras que pronunciara podrían dar vida a una tormenta, una que él no sabía si podría manejar. Pero la mirada en los ojos de Lucía era un faro de pureza, instándole a seguir, a no desvanecerse. Estamos listos, dijo Lucía, firme, y el eco de su voz reverberó en el aire. No hay cadenas que puedan atarnos si afrontamos la verdad juntos. Pero en ese instante, un grito desgarrador surgió del fondo, una súplica que resonó en lo más profundo del alma, tan desgajada que Juanito palpitó ante la revelación inminente. Las sombras se arremolinaron en torno a ellos, resaltando un nuevo enigma. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, Juanito? Porque la verdad que buscas puede no ser lo que esperas en ese momento. Una sombra titánica emergió detrás del anciano, anunciando un giro inesperado en su búsqueda. Con cada momento que pasaba, un camino más oscuro se desplegaba ante ellos, y las decisiones que debían tomar se tornaban más complicadas. La luna observadora brilló intensamente, y Juanito se sintió atrapado entre el deseo de liberar a aquellos seres y el terror que emanaba de la oscuridad. ¿Qué misterios descifrarían? ¿Qué verdades tendrían que aceptar para romper las cadenas que los ataban? La batalla por la luz apenas comenzaba, y el verdadero horror era solo un susurro en la distancia. Las sombras que rodeaban a Juanito y Lucía temblaron, creando una especie de estela oscura que se expandía y retorcía, como si la misma tierra estuviera viva. La sensación de peligro se concretaba en el aire, y la angustia de un grito disperso seguía resonando en el fondo de su mente. ¿Quién está ahí?, preguntó Juanito, su voz casi un susurro. Escucha. La voz del anciano se desvaneció, pero su presencia se hizo más evidente, creciendo en tamaño y forma, mezclándose con el susurro de las brumas. La verdad que anhelas no te hará libre. Provocará desgarradores recuerdos que preferirías olvidar.
¿Estás listo para enfrentar tus propios demonios? La mirada en los ojos de Juanito brilló con determinación, mientras las sombras parecían acercarse cada vez más, deseando consumirlo. No tengo miedo de lo que tengo que enfrentar. Si el dolor es el precio por liberar a estas almas, lo pagaré. Lucía asintió, presionando su mano contra la de él, alterando el pulso de su energía. Entonces, aceptad las consecuencias, sostuvo el viejo espectro, su voz un eco que reverberaba por todo el entorno. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera cambió abruptamente. Cada sombra se solidificó en figuras conocidas por Juanito, rostros de personas a las que había amado y perdido. El pasado viene a reclamar lo que es suyo. Juanito sintió como si un peso lo aplastara. Esa vez no eran solo almas olvidadas, eran recuerdos, eran momentos felices que ahora se llenaban de un terror palpable. No, no pueden ser ellos, gritó mientras las figuras se acercaban, sus ojos clamando por atención, por comprensión. Las sombras se transformaron, un torrente de gritos y lamentos llenó el espacio, pero detrás del caos, palabras familiares surgían. Juanito, ¿por qué nos olvidaste? Era la voz de su abuela, fallecida hace años. La angustia en su tono atravesó el corazón del chico, dejándolo temblando. Siempre fuiste nuestro orgullo, ¿por qué has dejado caer la carga? Lucía, sintiendo la tormenta emocional que azotaba a Juanito, gritó, «Esto no es justo. Estás usándolos para asustarlo. Esto no es su verdadera esencia». Pero el anciano solo sonrió, disfrutando del terror que provocaba. Las heridas profundas no se curan sin desgarrar un poco más la piel, niña. Entonces, las sombras se abalanzaron sobre Juanito, llevándolo a una memoria enterrada, una tarde radiante donde había jugado con su hermana pequeña, quien había desaparecido. La escena se desvanecía y la alegría se torcía en dolor. No, por favor. No quiero recordar eso, suplicó, sintiendo el nudo del miedo apretarse aún más en su pecho. La voz burlona se volvió más fuerte. ¿Y qué es de la verdad? Si no te enfrentas a ella, nunca podrás liberarte. Juanito, sumido en la angustia, comenzó a recordar los secretos familiares, las noches de llanto ahogado, las conversaciones a medias y las verdades ocultas que habían destrozado su hogar. Las sombras se preguntaban si él desplegaría esos secretos, si se atrevería a hacer frente a la culpa que lo había perseguido toda su vida. En un impulso de desafío, gritó, «Voy a abrir la puerta a lo que temía. Nadie más debe sufrir por mi silencio». La luna, como si fuera un aliado inesperado, iluminó su figura, haciendo que el anciano retrocediera con un gis agudo. Pero el costo de su osadía ya había comenzado a manifestarse. «Que caiga la máscara», entonces, advirtió el anciano, mientras las sombras retrocedían, dejando caer un velo en su camino. Algo oscuro y tangible se materializó lentamente, tomando forma. Era un espectro del pasado, con una mirada directa al alma, que revelaría un secreto tan devastador que Juanito sintió que su mundo se tambalearía. «Es el momento de la verdad», Juanito, murmuró Lucía, su voz ahora llena de angustia. El aire se volvió pesado, y cada segundo se estiró como un chicle en el ambiente tenso. «Espera». Pero ya era demasiado tarde, el secreto había comenzado a manifestarse, y la sombra del pasado se irguió, amenazando con cambiar para siempre sus vidas. «¿Estás listo para confrontarla?» «¿Verdad?», resonó la voz del anciano justo antes de que la sombra decidiera revelar lo inimaginable. Los corazones de ambos palpitaban con la incertidumbre. ¿Qué descubrimientos desgarradores les esperaba? La sombra se materializó completamente, tomando la figura de alguien que Juanito conocía demasiado bien. Era su hermana, Eliana, con un rostro lleno de tristeza y una melancólica sonrisa. «¿Por qué me olvidaste, Juanito?». Su voz era un eco de todas las noches en las que él había llorado por ella, tratando de entender su ausencia. Juanito sintió que le faltaba el aire, su propio pasado le golpeaba con la fuerza de un huracán. «No, no puede ser tú», gritó, mientras la angustia lo devoraba por dentro. La figura de Eliana parecía irse, deshaciéndose en sombras antes de que su hermano pudiera alcanzarla. «Es nuestra oportunidad», dijo Lucía, aferrándose a su mano con fuerza, obligándolo a no caer en la desesperación. «Debes hablarle. Dile la verdad». Aunque el miedo lo abrazaba, Juanito supo que no había otra opción. Con la voz entrecortada, se dirigió a la sombra. «Eliana, nunca quise olvidarte. Solo no sabía cómo lidiar con tu partida».
Los ojos de su hermana se iluminaron por un instante, y Juanito se sintió empujado a continuar. Siempre fuiste mi luz, y cuando te perdiste, creí que era más fácil seguir adelante. Pero mi corazón siempre te ha buscado. La figura de Eliana se acercó, la tristeza en su mirada se fundió con un destello de esperanza. Debes recordar lo que sucedió. La verdad liberará nuestras almas. Juanito comprendió al instante lo que debía hacer. Quiero recordar. Quiero liberarte y entender por qué te fuiste. Con esa determinación, sintió como el aire se espesaba aún más, hasta dejarlo casi sin aliento. Por favor, cuéntame. Las sombras que habían aterrorizado la finca empezaron a agitarse, sus rostros reflejando las memorias de aquellos que habían quedado atrapados entre las murallas del olvido. La verdad está llena de dolor, repitió la sombra de Eliana. Pero si no te enfrentas a ello, estaré atrapada aquí por siempre. Y yo no soy la única sin pensarlo. Juanito se preparó para enfrentar lo inimaginable. Lo haré. Dime lo que pasó. Justo entonces, una oleada de energía recorrió el lugar y los murmullos de las almas a su alrededor se hicieron eco de su decisión. La noche que me perdí un lamento se escuchó en la finca. Nadie quiso escucharlo. Te dije que no fueras al forno, pero los adultos y el miedo nos contaron historias que no querían ver esa noche, las luces estaban apagadas en la lechería. Nadie se atrevió a salir. Juanito intentó recordar esa tenue escena. No había sido un accidente, sabía que algo había acechado a su hermana. ¿Qué pasó? Necesito saberlo. El rostro de Eliana se tornó más grave, y su voz era un susurro aprisionado. Un espíritu, no pude correr. No me dejaron escapar, estuve buscando la manera de comunicarme, de liberar las almas que eran como yo. Mientras cada verdad emergía, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Juanito sintió como el peso de la culpa iniciaba un deshielo. Por eso viniste, ¿verdad? Para ayudarme a liberar a los demás, dijo, su voz resonando con un nuevo entendimiento. La sombra de Eliana asintió, y los otros espíritus comenzaron a unirse a ellos, formando una imagen compartida de angustia y deseo de libertad. La noche del lamento se repetía con cada luna llena. Las almas eran llevadas, y el ciclo continuaba. Juanito sabía que debía romper ese ciclo. ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Dime qué debo hacer. Debes forjar un vínculo entre las historias perdidas y la verdad que acabaría con la oscuridad. Solo así recuperarás los fragmentos de nuestras memorias, y las sombras se irán para siempre, respondió Eliana, su voz ahogada por la emoción. Las almas comenzaron a rodear a Juanito y Lucía, una mezcla de tristeza, angustia y esperanza en sus ojos. Sus corazones latían como uno, sincronizándose en un deseo ferviente. Habla. Abre la puerta a los recuerdos y revela lo que hemos mantenido oculto, pidió el anciano, observando, expectante. Haré lo que sea necesario, gritó Juanito, su determinación se alzaba con fuerza. Mientras comenzaba a hablar, las sombras temblaron bajo sus pies, elevando un clamor que resonaba toda la tristeza que llevaban. Nunca olvidaré mañana, porque hoy es el día cuando las voces sonarán unidas, una vez más. Con cada palabra dicha, un rayo de luz refulgió por la finca, haciendo que las sombras retrocedieran. Las figuras etéreas fueron absorbidas por la luz. El impacto de su verdad, un eco que prometía liberación, comenzó a disipar la opresiva oscuridad que había acechado la finca durante años. El ciclo se rompió. La tristeza se deslizó hacia la luz, dispersándose como un recuerdo lejano pero que finalmente encontraba su paz. Juanito y Lucía sintieron, al fin, la liberación, mientras la figura de Eliana sonreía una vez más, sus ojos brillando con gratitud. Gracias, hermano, por escucharnos, murmuró la aparición antes de desvanecerse en un mar de luces danzantes. Nunca te olvides de nosotros. Mientras la luna llena iluminaba el Geraisen, Juanito sintió que el peso de la tristeza se desvanecía por el aire. Un nuevo amanecer traía consigo esperanza y una oportunidad renovada. La noche había sido larga, llena de secretos y sombras, pero al final, la verdad había prevalecido. El viento serenaba la finca de los Mendoza, y con él, los susurros y los ecos de la angustia se desvanecieron finalmente. Los corazones de los que temían se llenaron de paz, el horror se había transformado en un nuevo comienzo. Con los murmullos de los espíritus liberados resonando en el viento y una nueva historia por contar, Juanito y Lucía se sintieron unidos por la experiencia vivida,
y aunque la oscuridad había sembrado dudas, solo quedaba el cielo claro, el final cernía sobre ellos, pero en aquel instante, Juanito sabía que la luz siempre triunfa sobre la más profunda oscuridad. Y con el sol naciente, la esperanza traía las historias no olvidadas, que nunca debieron ser ocultadas. No lo olvides, hay historias que necesitan ser escuchadas, y a veces, son las más dolorosas las que revelan la fuerza de nuestros corazones. Suscríbete ahora para no perderte más historias exclusivas. Dale like para alimentar al algoritmo y permitir que más personas descubran estas verdades. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el final y llena la sección con tus reacciones. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten esta historia. No esperes ni un segundo más.